En las páginas de la historia bíblica, pocos relatos resuenan con la astucia estratégica y la determinación inquebrantable como la historia de Tamar, la nuera de Judá. Esta narrativa, documentada en el libro de Génesis, nos sumerge en un drama que revela la fuerza indomable de una mujer frente a la adversidad y la injusticia. En una era donde las costumbres y los linajes escribían la historia, Tamar se hallaba al borde de un destino que entrelazaría su vida con una de las familias más prominentes de su tiempo. Llegó a formar parte de la casa de Judá, un hombre de estatus y poder dentro de su comunidad, cuya influencia se extendía como las vastas tierras que su familia había vagado y reclamado. Judá, con su presencia dominante y decisiva, llevaba el peso de su herencia con una mezcla de orgullo y responsabilidad profundamente arraigados en su ser. Tamar, por su parte, era una joven de extraordinaria resiliencia y gracia, cuyo rostro reflejaba tanto su belleza interna como su fortaleza inquebrantable. Su llegada a la familia no fue mera coincidencia, sino un eslabón en la cadena del destino que se estaba forjando en las arenas del tiempo. Se unió en matrimonio con el primogénito de Judá, un hombre cuyas acciones y carácter pronto probarían ser su ruina, y en consecuencia, la de Tamar. Pero antes de continuar, asegúrate de estar suscrito y dar me gusta a este vídeo. Tus interacciones son esenciales para que la palabra de Dios pueda llegar a todos los hogares. Ahora, sigamos. La vida compartida entre Tamar y fue breve y marcada por la tragedia. A pesar de sus esfuerzos y deseos de construir un futuro juntos, la oscuridad en el corazón de se lo impidió, llevando a su prematura y misteriosa muerte. Génesis 38:7. Pero primogénito de Judá, era malo ante los ojos del Señor, y el Señor le quitó la vida. Esta pérdida no solo dejó a Tamar viuda, sino también sumida en un abismo de incertidumbre y desolación, enfrentando un futuro incierto en una tierra gobernada por tradiciones inquebrantables. En este cruce de caminos se presentó la antigua costumbre del levirato, un rayo de esperanza en la oscuridad para Tamar. Esta tradición dictaba que el hermano del marido fallecido debía tomar a la viuda como su esposa, asegurando así la continuidad del linaje y ofreciendo protección y futuro a la mujer desamparada. Fue así como Tamar, aún envuelta en su luto, se encontró frente a Onán, el siguiente hijo de Judá, con la esperanza de redimir su destino y forjar un nuevo comienzo. Sin embargo, este nuevo capítulo no prometía ser más fácil que el anterior. Tamar, en su viaje de desafíos y adversidades, estaba a punto de descubrir la fuerza de su propio espíritu y la profundidad de su ingenio en un mundo gobernado por hombres y sus leyes. Su historia es un testimonio de la lucha contra las convenciones y la búsqueda de justicia dentro de los confines de una sociedad que a menudo dejaba poco espacio para la voz de una mujer. Tras el luto y la pérdida, el hogar de Judá se vio envuelto en una calma tensa, rota únicamente por la llegada de Tamar a la vida de Onán, el segundo hijo. Onán, a diferencia de su hermano, era un hombre de palabras suaves y gestos calculados, pero sus intenciones se escondían tras una cortina de sonrisas forzadas. La relación entre Tamar y Onán estaba marcada por una formalidad distante, una danza de sombras en la que cada uno ocultaba su verdadero yo. La ley del levirato, que exigía a Onán unir su destino al de Tamar para preservar la línea de su hermano, pesaba sobre él como una cadena. Su negativa a cumplir con este sagrado deber no era solo un acto de desobediencia, sino una traición a los lazos de sangre y honor que mantenían unidas a las familias. Las consecuencias de su elección resonaron como un eco sombrío en los pasillos de su hogar, dejando una marca indeleble en el alma de Tamar. Y de repente volvió a pasar. La muerte de Onán, abrupta e inesperada, sumió a Tamar en un abismo de desesperanza aún más profundo. Génesis 38:10.
Lo que hacía Onán desagradaba al Señor, así que también a él le quitó la vida. Las murallas de su corazón, construidas con paciencia y esperanza, comenzaron a resquebrajarse ante la realidad de su soledad. La promesa de Judá de unir a Tamar con su tercer hijo se convirtió en un débil rayo de luz en su oscuridad, una promesa que la sostuvo en sus días más sombríos. Génesis 38:11. Entonces Judá dijo a Tamar, su nuera: «Permanece viuda en casa de tu padre hasta que mi hijo Sela crezca». Porque pensaba: «No sea que también muera como sus hermanos». Sin embargo, a medida que pasaban los años y el hijo menor de Judá crecía, la promesa se desvanecía como una sombra al mediodía. Tamar fue enviada de regreso a la casa de sus padres, un recordatorio viviente de las promesas incumplidas y los sueños desvanecidos. En el refugio de su antiguo hogar, Tamar meditaba sobre su situación, sintiéndose atrapada en una red de injusticias y desamparo. Fue en la quietud de su exilio autoimpuesto donde Tamar comenzó a forjar un nuevo camino para sí misma. Con cada amanecer, su determinación se fortalecía, alimentada por el fuego de su espíritu indomable. Tamar sabía que el futuro no sería gentil con una mujer en su posición, pero dentro de ella ardía la chispa de la resistencia, la promesa silenciosa de tomar el control de su destino y reclamar su lugar en la historia. La muerte de la esposa de Judá sumió su corazón en un profundo duelo, un vacío que lo llevó a buscar consuelo lejos de su hogar, en Timna, donde se llevaría a cabo el esquilado de las ovejas, una festividad que prometía distracción y alivio temporal a su pesar. Esta partida no pasaría desapercibida para Tamar, cuyos días de espera se habían convertido en años de invisibilidad dentro de la estructura de la familia. Al enterarse del viaje de Judá, una chispa de determinación se encendió en Tamar. Era el momento de actuar, de tomar las riendas de su destino que le había sido arrebatado injustamente. En la soledad de su habitación, Tamar concibió un plan audaz, uno que requeriría de todo su ingenio y valentía. Se despojaría de las vestiduras de viudez que habían sido su segunda piel durante tanto tiempo, para adoptar un disfraz que le permitiría cruzar el camino de Judá sin ser reconocida. Con meticulosa atención, Tamar se transformó. Se cubrió con un velo que ocultaba su identidad, adoptando la apariencia de una mujer desconocida, una figura enigmática que se sentaría en la encrucijada hacia Timna. This episode is brought to you by Indeed. Stop waiting around for the perfect candidate. Instead, use Indeed sponsored jobs to find the right people with the right skills fast. It's a simple way to make sure your listing is the first candidates see. According to Indeed data, sponsored jobs have 4 times more applicants than non-sponsored jobs. So go build your dream team today with Indeed. Get a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. Génesis 38:14. Al enterarse Tamar de que su suegro iba a Timnat a esquilar sus ovejas, se quitó las ropas de viuda, se cubrió con un velo para no ser reconocida y se sentó a la entrada de Enaim, que está en el camino a Timnat. Al caer la tarde, cuando las sombras comenzaban a alargarse, Judá se aproximó, su figura marcada por el peso de sus años y sus penas. Génesis 38:16. Se desvió hacia ella junto al camino y dijo: «Permíteme acostarme contigo, pues no sabía que era su nuera». Tras el disfraz de una prostituta, Tamar se presentó como una fuente de consuelo temporal para Judá, quien, consumido por la soledad y el deseo, no veía más allá de la ilusión creada ante él. La interacción fue concisa, marcada por una negociación cargada de intenciones ocultas. Génesis 38:17. Ella preguntó: «¿Qué me darás por acostarte conmigo?». Él respondió: «Te enviaré un cabrito de mi rebaño».
Con la astucia de quien se juega su destino en un solo movimiento, Tamar exigió un depósito, el sello, el cordón y el bastón de Judá, emblemas de su identidad y posición. Génesis 38:18. Ella dijo: ¿me darás una prenda hasta que lo envíes? Judá preguntó: ¿qué prenda te daré? Ella respondió: tu sello, tu cordón y el bastón que tienes en la mano. En esta danza de engaños, ambos culminaron en un acto de intimidad, sellando un acuerdo del que solo Tamar conocía toda su magnitud. La consumación de su plan se llevó a cabo bajo el manto de la noche, un encuentro efímero en el que Tamar logró asegurar no solo su futuro, sino también el de su descendencia. Al alba, Tamar se despojó de su disfraz y regresó a su vida de viuda, guardando en su corazón la semilla de un nuevo comienzo, marcado por la esperanza y la astucia de una mujer decidida a no ser olvidada por la historia. En los días que siguieron al encuentro clandestino, Judá, ignorante de la verdadera identidad de la mujer que había conocido en Timna, intentó saldar su deuda a través de un amigo. Envió un cabrito del rebaño como había prometido, pero su amigo volvió con las manos vacías, incapaz de encontrar a la mujer misteriosa. Judá, aunque perplejo, decidió dejar el asunto atrás, temiendo convertirse en objeto de burla entre su gente. Mientras tanto, Tamar regresó a su vida cotidiana, su vientre ahora albergando un secreto que pronto se haría evidente para todos. Cuando su embarazo se hizo imposible de ocultar, las habladurías no tardaron en llegar a oídos de Judá. La ira y la indignación lo consumieron, exigiendo un castigo severo por lo que consideraba una traición a la memoria de sus hijos. Génesis 38:24. A los 3 meses fue dicho a Judá: Tamar tu nuera ha fornicado, y además está encinta a causa de la fornicación. Y Judá dijo: sacadla y que sea quemada. Pero Tamar, con una calma y una dignidad que desmentían su posición vulnerable, reveló las pruebas de su encuentro con Judá, su sello, cordón y báculo. Al presentar estos objetos, no solo defendía su honor, sino que también ponía al descubierto las fallas en el carácter de Judá y su incumplimiento de las promesas. Génesis 38:25. Cuando la sacaban, ella envió a decir a su suegro: del hombre de quien son estas cosas estoy encinta. Y dijo: reconoce por favor de quién son este sello y este cordón y este bastón. Frente a la incontestable verdad, Judá no tuvo más opción que reconocer su propia injusticia. Génesis 38:26. Judá los reconoció y dijo: ella es más justa que yo, porque no la he dado a Sela mi hijo, y no volvió a tener relaciones con ella. Esta revelación no solo salvó a Tamar de un destino injusto, sino que también transformó a Judá, quien empezó a ver más allá de las tradiciones y las expectativas de su tiempo. Así, en la espera del nacimiento, se respiraba un aire de cambio y renovación. Tamar, una vez vista como la viuda desdichada, ahora emergía como la portadora de una nueva generación, mientras que Judá enfrentaba la realidad de sus acciones, encontrando en su camino un llamado a la integridad y al arrepentimiento. En sus propios caminos, ambos se preparaban para acoger no solo a los niños que pronto nacerían, sino también a las nuevas verdades que habían descubierto sobre sí mismos y el mundo que los rodeaba. El momento del nacimiento de los gemelos, Pérez y Zera, marcó un antes y un después en la vida de Tamar y en la historia de su familia. Con cada contracción, Tamar no solo se acercaba al alivio del dolor físico, sino también a la culminación de su lucha por la justicia y la redención. Cuando finalmente los gemelos llegaron al mundo, el aire se llenó de sus primeros llantos, símbolos de vida nueva y esperanza. El nacimiento estuvo acompañado de un hecho peculiar. En el momento en que uno de los bebés extendió su mano, la partera ató alrededor de su muñeca un hilo rojo, designándolo como el primogénito,
Pero en un giro inesperado, el niño retrajo la mano y su hermano nació primero. Este incidente, más que una mera anécdota, se cargó de simbolismo, presagiando la naturaleza impredecible del destino y el papel especial que estos niños y su descendencia desempeñarían en la historia de su pueblo. Para Tamar, la llegada de Pérez y Zerá no solo significaba el fin de su desolación, sino también el comienzo de una nueva etapa llena de respeto y reconocimiento. De viuda marginada a madre de una importante línea genealógica, su transformación fue un testimonio del poder de la resiliencia y la fe en la justicia divina. Tamar, ahora en una posición de honor, se convirtió en una figura venerada, un símbolo viviente de que incluso en las circunstancias más adversas, la esperanza y la dignidad pueden florecer. Con el nacimiento de Pérez, la historia de Tamar se anudó firmemente al tapiz de la historia de Israel. Este niño, fruto de circunstancias inusuales y actos de valentía, se convirtió en un eslabón crucial en la genealogía que eventualmente conduciría a figuras trascendentales como el rey David y, según las tradiciones, a Jesucristo mismo. La importancia de Pérez trascendió su propio tiempo, marcando un punto de inflexión en la narrativa del pueblo de Israel. Tamar, cuya historia comenzó en la sombra de la desesperación y la injusticia, emergió como una figura de profunda resiliencia y determinación. Su legado es un testamento de la capacidad de transformar el dolor en poder, de la injusticia en rectitud. En su historia se reflejan temas universales de resistencia ante la adversidad, la búsqueda incansable de justicia y la manifestación de la gracia en los momentos más inesperados. Judá, por otro lado, experimentó una transformación radical a través de su encuentro con Tamar. De ser un hombre atrapado en las tradiciones y expectativas de su tiempo, se convirtió en alguien capaz de reconocer sus errores y aprender de ellos. La relación con Tamar y sus nietos lo enriqueció, enseñándole el valor de la verdad, la justicia y la misericordia. La historia de Tamar y Judá, con sus complejidades y giros inesperados, se entrelaza con la narrativa más amplia de la fe y la redención que recorre las escrituras y las tradiciones. Es un recordatorio de que los caminos hacia la gracia y la redención a menudo se encuentran en los lugares más improbables y que la verdad y la justicia pueden surgir de las cenizas del error y la desesperación. Génesis 50:20. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Esta narrativa, que ha perdurado a través de las generaciones, sigue resonando por su capacidad de hablar a las profundidades del espíritu humano. La historia de Tamar nos invita a reflexionar sobre nuestras propias luchas y redenciones, recordándonos la imperiosa necesidad de la justicia, la compasión y la capacidad de cambio. En la historia de Tamar y Judá, encontramos no solo el eco de un pasado lejano, sino también un espejo de nuestras propias vidas, lleno de la promesa de transformación y esperanza. Luego de adentrarnos en esta increíble historia, llena de desafíos, revelaciones y giros inesperados, nos encontramos reflexionando sobre las profundas enseñanzas que nos deja. La vida de Tamar y Judá, con sus complejidades y su búsqueda de justicia y redención, nos invita a contemplar nuestra propia capacidad de transformación y perdón. Ahora, unidos en espíritu y corazón, los invito a unirnos en una oración, permitiendo que las resonancias de esta historia ancestral nos guíen hacia una reflexión más profunda sobre nuestra fe, nuestras luchas y nuestras esperanzas. Señor, en la quietud de este momento, nuestras mentes se unen en oración, llevando consigo las historias de Tamar y Judá, entrelazadas con la nuestra propia. Te damos gracias por la resiliencia que nos muestras a través de Tamar, una mujer cuya fortaleza y fe desafiaron las adversidades y transformaron su dolor en un legado de esperanza.
Enséñanos, Señor, a encontrar en nosotros esa misma fortaleza, a enfrentar las tormentas de la vida con una fe inquebrantable y a nunca perder de vista la luz de tu amor y justicia. Te pedimos también, Padre, que nos guíes en el camino del arrepentimiento y la redención, como lo hiciste con Judá. Ayúdanos a reconocer nuestras faltas, a pedir perdón con humildad y a aprender de nuestros errores. Que nuestro orgullo no nos ciegue, sino que tu gracia nos transforme y nos conduzca hacia una vida de mayor compasión y amor al prójimo. Bendice, Señor, a cada uno de nosotros con la sabiduría para entender que cada prueba en nuestra vida es una oportunidad para crecer, para profundizar nuestra fe y para acercarnos más a ti. Que, al igual que en la historia de Tamar y Judá, nuestra vida sea un testimonio de tu misericordia infinita y de tu capacidad para convertir incluso las situaciones más difíciles en historias de esperanza y redención. Que la memoria de Tamar, una mujer de inquebrantable determinación y gracia, inspire nuestras acciones y fortalezca nuestra fe. Y que la historia de Judá nos recuerde la importancia del perdón y la transformación personal. Amén. Tras sumergirnos en las profundidades de esta increíble historia, llena de desafíos, fe y redención, esperamos que haya resonado en lo más profundo de tu ser. La vida de Tamar y Judá, tejida con hilos de adversidad y coraje, nos invita a reflexionar sobre nuestras propias historias y las maneras en que enfrentamos los obstáculos que se nos presentan. Si esta historia te ha conmovido o inspirado, te invitamos a formar parte de nuestra comunidad en Oasis Bíblico. Suscríbete al canal para no perderte de más relatos como este que iluminan, consuelan y desafían. No olvides darle me gusta a este video si disfrutaste de esta narración y activa la campanita para recibir notificaciones de nuestros próximos contenidos. Queremos escuchar tu voz también. Comenta abajo qué historias o pasajes te gustaría explorar juntos en futuros videos. Tu interacción nos guía y enriquece este espacio de aprendizaje y reflexión. Por ahora, nos despedimos, pero no sin antes agradecerte por compartir este tiempo con nosotros. Que las historias de fe, esperanza y redención sigan siendo faros de luz en tu camino. Hasta la próxima en Oasis Bíblico.